Aquí se habla sin censura. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? No le puedo decir qué fue lo que ocurrió, pero de pronto ese ruido, esa estática que usted escuchó. Les agradezco por continuar en sintonía de Sin Censura. Y no es un cable, ni es los productos chinos que dicen ustedes que compramos. Son cosas que no podemos darle explicación. Si alguien mete la mano negra en nuestro sistema, no lo sé. Simple y sencillamente ocurrió lo más agrio más duro de mi comentario. Pero aquí va, porque yo siempre le he dicho que no nos vamos a echar para atrás, que vamos a seguir hablando sin censura, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Ayúdeme a compartir para recuperar la audiencia que desafortunadamente, pues con justa razón, corrió ante el ruido que se escuchó a través de la transmisión. Le decía que ayer estuvimos en la residencia oficial de Los Pinos, y a mí nadie me va a contar que dejaron pelona la casa, el palacete que tanto presumió la gaviota Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Yo no sé cómo se hayan distribuido las familias de los expresidentes en los pasados sexenios. Tengo entendido que Fox construyó unas cabañas, está la casa, la general Lázaro Cárdenas del Río, está este palacete que es la Manuel Ávila Camacho, creo, pero debo de decir que no hay muebles, que no hay arte. Y si se compraron muebles con el dinero de México, es propiedad de los mexicanos. Si se compraron obras de arte, pinturas, con dinero de los mexicanos, es propiedad de los mexicanos. Y esos artículos no debieron de haber salido de ahí. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Quién se los llevó? Y no soy el único. Ustedes a través del chat nos han preguntado, oye Vicente, ¿y los muebles? Y no solamente a través del chat, en el Senado de la República, la legisladora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo pide que se regrese lo que se llevaron. Así con todas sus letras, desde la tribuna en el Senado, esta legisladora del PT dice, ¿y lo que había, dónde está? Así como nosotros. Ayer usted lo vio a través de las cámaras de Sin Censura, usted fue testigo de nuestra visita a la exresidencia oficial de Los Pinos, y sí, se ve el gusto, la elegancia en los pisos, en las paredes, en los acabados, pero no hay ni obras de arte, no hay ni muebles. La casa está literalmente deshabitada. Aquí escuchamos a la legisladora del Partido del Trabajo. El uso de la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre para presentar a nombre propio y del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un punto de acuerdo que exhorta a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo cultural Los Pinos. Con su permiso, presidente. El pasado 1 de diciembre, a las 10 de la mañana y por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abrieron las puertas de la ex residencia oficial de Los Pinos al pueblo de México. Con el inicio de la Cuarta Transformación, el inmueble se convirtió en un complejo cultural para que la ciudadanía pueda recorrer sus calzadas y galerías, así como disfrutar de su arquitectura y diversos eventos culturales. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos el esfuerzo emprendido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para recuperar tan importante espacio histórico, cultural y ambiental. Celebramos también el profesionalismo y rapidez con la que la Secretaría tomó posesión del bien inmueble para ponerlo al servicio del pueblo. Extendemos una felicitación por los eventos culturales realizados los días 1 y 2 de diciembre del 2018 y celebramos aparte la decisión de la Presidencia de la República para transitar de la cultura del poder al poder de la cultura.
Entre 1934 y 2018, Los Pinos fue la residencia de 14 presidentes de México y sus respectivas familias. Tiene una superficie 14 veces más grande que la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. A lo largo del tiempo, Los Pinos han sido adaptados para poder cumplir con las necesidades y lujos de los presidentes de nuestro país. Así, se han construido una serie de inmuebles para ser utilizados como oficinas de la Presidencia de la República o como habitaciones privadas de la familia presidencial. No solamente las edificaciones que hay en Los Pinos forman parte del patrimonio cultural de todas y todos nosotros, sino también los bienes muebles que este alberga: esculturas, estatuas, pinturas, mobiliario de oficina, equipamiento e incluso el menaje de las distintas casas. Estos bienes han sido adquiridos con recursos públicos o bien han sido obsequios que se le hacen al titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de presidente de México y no a título personal. Tras la toma simbólica del complejo cultural Los Pinos por el pueblo de México, se puede observar que distintas habitaciones y casas se encuentran prácticamente vacíos. En los señalamientos colocados al interior del complejo por la Secretaría de Cultura se puede leer la leyenda "Así lo recibimos", es decir, el nuevo gobierno de México recibió el complejo cultural de manos de la administración anterior con muy poco mobiliario o con una falta completa de este. Tal es el caso del primer nivel de la Casa Miguel Alemán. La indignación de las y los mexicanos que han visitado el inmueble sobre tal situación no puede quedar sin respuesta. Por ello es necesario que la Secretaría de Cultura realice un inventario detallado de los bienes inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes, y que proporcione una explicación sobre la situación de falta de bienes muebles en Los Pinos, en específico en la Casa Miguel Alemán. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación y una auditoría que permita recuperar los bienes y deslindar responsabilidades. El patrimonio jurídico, cultural y ambiental del complejo cultural Los Pinos pertenece a todas y todos los mexicanos, por lo que debe protegerse y recuperarse para que pueda ser apreciado por las futuras generaciones. Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de todos ustedes este punto de acuerdo para que se exhorte, primero, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para que remita a esta soberanía un inventario e informe sobre el estado en el que recibió los bienes inmuebles y muebles que integran el patrimonio jurídico, cultural y ambiental de Los Pinos. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que realice, en colaboración con la Oficina de la Presidencia de la República, una investigación y rinda un informe a esta soberanía sobre los presuntos bienes faltantes en el complejo cultural Los Pinos. Tercero, se exhorta respetuosamente a la Oficina de la Presidencia de la República para que remita a esta soberanía un listado de los bienes muebles que se encontraban en la residencia oficial de Los Pinos previo al 1 de diciembre del 2018. Cuarto y último, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus competencias investiguen y o auditen los bienes muebles e inmuebles del complejo cultural Los Pinos con el fin de transparentar el patrimonio y deslindar responsabilidades. Así lo firma mi coordinador, el senador Alejandro González Yáñez, y su servidora Giovanna Bañuelos. Es cuanto, senador presidente. Pues qué bueno que la legisladora del Partido del Trabajo pone el dedo en la llaga, Toño. Y nótese mi sarcasmo. Seguramente se llevaron los muebles o se llevaron las pertenencias a una propiedad más grande. Solo como ejemplo, la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota, porque ya no cabían en la residencia oficial Manuel Ávila Camacho. Al menos tú preguntabas ayer por algo que me llamó la atención. Un piano.
Yo no sé si era propiedad de la familia Peña Nieto Rivera o de plano se lo llevaron sin autorización. Solo como ejemplo, porque tú lo preguntaste, Toño, tú lo mencionaste ayer en la transmisión en vivo y en directo, pero qué bueno que los legisladores por fin se están poniendo las pilas para que los que se van no se vayan con las manos llenas, cabrón. No, y recordar también, Vicente, que sí hubo camiones de mudanza antes de que desalojara, por decirlo así, Enrique Peña Nieto y su familia. Sí hubo una mudanza, ¿no? Sí se llevaron muebles, pues, ¿no? Y esto es lo que tiene que quedar claro para nosotros mexicanos. Cuando una familia presidencial se muda a Los Pinos, ¿llevaban sus propios muebles? Llevaban todo con ellos y después se los tenían que llevar. Cada familia presidencial tenía muebles propios. Ese es el caso. Bueno, pues si ellos los pagaron bien, que lo dudo, obviamente, que lo hayan pagado, ¿no? Ahora, disculpe usted, pero voy a hacer otra vez el comparativo con otro momento histórico. Que lo hicimos ayer, cuando Lázaro Cárdenas determina que el Castillo de Chapultepec debe ser un museo para todos los mexicanos, ¿no? Bueno, si usted va en estos momentos al Castillo de Chapultepec, usted va a encontrar que el carruaje de Maximiliano, que la sala en la que los presidentes tenían sus conferencias, junto con, y están los muebles, pues, ¿no? O sea, los muebles que se dejaron de ese entonces, que después se restauraron, tanto de Porfirio Díaz como de Abelardo Rodríguez, antes de Lázaro Cárdenas. Estoy dando como que ese panorama, desde Porfirio Díaz hasta Abelardo Rodríguez, que fue ese periodo en el que los presidentes mexicanos ocuparon el Castillo de Chapultepec. Ahí están, vaya usted a visitar el Castillo de Chapultepec, va a ver perfectamente que allá hay muebles, ¿no? Y ayer que Vicente hizo el recorrido tan impresionante por ahí, por Los Pinos, pues está pelón, verdaderamente pelón. Lo único que recuerdo es ese grandioso, majestuoso comedor, Toño, que te decía que como para 24, 28 personas, 30 personas, pero ahí sí ni cómo se lleven la mesa y las sillas. Me quiero imaginar que por eso lo dejaron. No, y creo que es de lo único que recuerdo haber visto que quedó. Eso, Vicente, y esta salita donde veían el fútbol, esa salita que tiene unos sillones y una pintura muy, muy grande. Al parecer no se pudieron llevar esa pinturota, ¿no? Es una pintura enorme. Y ya, verdaderamente, así de pillos parece que hasta se querían llevar la taza del excusado, ¿no? O sea, así de... Voy a recordar el caso, Toño, de las toallas caras. ¿Te acuerdas cuando lo destapó Anabel Hernández en tiempos de Vicente Fox? Sí. Que eran carísimas las toallas para la residencia oficial de Los Pinos, cuando llegaban a la presidencia Fox y Martita. Vamos a pensar que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que Margarita Zavala y Felipe Calderón, que Vicente Fox y Marta Sagún, y le podemos seguir para abajo, que llegaron a la presidencia, llegaron a la residencia y compraron muebles. Yo no sé si cada vez que llega otro presidente no le gusta el estilo del otro y cambia de muebles. Pero se compran con el dinero de los mexicanos, Toño. Y ese es el punto fundamental. Si se compra con el dinero del pueblo de México, le pertenece a los mexicanos y deben de quedarse ahí los muebles, a menos que esté estipulado en algún lado en la ley que los presidentes y su familia compren muebles con el dinero del pueblo y que se lo pueden llevar a casa después de terminado el sexenio. Y aunque así fuera, Vicente, aunque así de pronto y público consentidor los nuevos presidentes llegaran a Los Pinos con sus propios muebles y luego se los llevaran, eso solamente exhibe pues la opulencia en la que vivían, ¿no? Que realmente no se trataba de una residencia oficial, sino de un palacete, el palacio de los presidentes, de los más poderosos. Y te voy a decir esto, Vicente, porque ayer viendo otra vez el programa con mi esposa es estadounidense, me decía, bueno, pues que aquí en Estados Unidos tenemos la Casa Blanca. Le dije, sí, la Casa Blanca sería el equivalente para nosotros como el Palacio Nacional. Ella me decía, es que pues en la Casa Blanca también ves pinturas muy bonitas, muebles, hay cuartos pues del siglo XVIII, ¿no? O sea, imagínate, impresionantes, del siglo XIX, quiero decir, ¿no? O sea, evidentemente pues también hay lujo en la Casa Blanca. Le dije, sí, eso es lo digno que puede tener un presidente, pero compáralo con lo que es, en todo caso,
el Palacio Nacional. Si usted va a Palacio Nacional, el Palacio de todos los mexicanos, también la oficina del presidente, pues está como la oficina oval, es una oficina bonita, las habitaciones son históricas, ¿no? Tienen pinturas, los acabados son interesantes porque eso pertenece a todos los mexicanos. Cuando, por ejemplo, la residencia oficial de Los Pinos es verdaderamente una casa, es una mansión. Es una mansión en la que vivían estos tipos en la mayor opulencia. Y si eran sus muebles, pues llegaban con sus muebles opulentos y se los llevaban. Ni modo que los dejaran con el gastazo que hicieron, ¿no? Definitivamente, Toño. Y me está alertando Ceci de algo que aparece en el chat de YouTube.